Muy buenas noches, mis amados hermanitos. Continuamos con la primera carta de Juan. Nuestro pasaje para esta noche se encuentra en el capítulo 5, los versículos 6 al 13, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 13. Voy a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. El martes pasado estábamos observando los primeros 5 versículos del capítulo 5. Juan ha dado las características o las evidencias de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo tiene la certeza, tiene la convicción, tiene la seguridad de que Jesús es el Cristo. Miren el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Además, la persona que ha nacido de nuevo tiene la convicción, tiene la seguridad y ha determinado, ha decidido en su corazón amar a Dios y amar a los hijos de Dios. Miren el 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. También los que han nacido de nuevo han determinado, han decidido, han propuesto en su corazón, lo han decidido, guardar los mandamientos de Dios. Miren cómo termina el 2 y cómo comienza el 3. En este versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y además, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, tiene la convicción, tiene la seguridad, tiene la confianza que Jesús es el Hijo de Dios. Miren el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Además, Juan ha definido la fe de aquellos que han nacido de nuevo, una fe verdadera en que Jesús es el Cristo, una fe verdadera en que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta fe en Jesús como el Cristo, esta fe en Jesús como el Hijo amado de Dios, nos da la victoria
sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora Juan va a sustentar esta fe diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, llamado el Cristo, vino mediante agua y sangre. Miren el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Repite el concepto, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Miren el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Juan va a fundamentar la fe en Jesús con esa experiencia que pasó Jesucristo mediante el agua y mediante la sangre. Además, quien va a sustentar, quien va a fortalecer esa experiencia va a ser el Espíritu. Miren el versículo 6, la presencia del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y miren el 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y miren el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Tenemos la presencia del Espíritu de verdad, del Espíritu de Dios en este pasaje. Además, tenemos en este pasaje la presencia de los tres testigos en el verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: primer testigo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, tenemos un buen pasaje para esta noche, y lo que quiero que ustedes puedan anotar en sus mentes, anotar en sus corazones y puedan anotar en sus libretas es la palabra testimonio. Es una palabra importantísima, no solamente en este pasaje, sino que también en el Evangelio de Juan, que vamos a estudiar con la ayuda de Dios a partir del mes de marzo. Miren el versículo 6, por favor, y vayan anotando cuántas menciones Juan hace de la palabra testimonio. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio. 3 veces en el versículo 9. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11, y este es el testimonio. Y este es el testimonio. Entonces Juan le da una especial mención y atención a la palabra testimonio. Y el testimonio que Juan tiene en mente, el testimonio que Juan tiene en su corazón, es el mismo testimonio que cuando comenzamos la primera carta de Juan. Juan comenzó: nosotros anunciamos, testificamos y proclamamos y testificamos a Jesucristo. El testimonio que Juan tiene en mente tiene que ver con la persona de Jesús. Para Juan, Jesús es el Cristo. Para Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Para Juan, Jesús es el Salvador del mundo. Todo el pasaje, y como lo he dicho en otros martes, todo el libro tiene que ver únicamente con la persona de Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo. Versículo 6, este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre y el Verbo. Recuerden que el Verbo es Jesucristo.
versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos a esperar unos segundos. Parece que se le cayó la señal al hermano. Ahora, Estoy comunicando con él. Ahí sí. ahora, Ahí está, hermano, ya se ¿dónde escucha bien. quedamos, socio? ¿Dónde quedamos? ¿Hasta dónde? Como 1.5 minutos lo dejamos de ver y escuchar, 2 minutos máximo. ¿Escucharon atentamente que sobre la palabra testimonio? Sí, y luego empezó a hablar acerca del Hijo. Entonces, el testimonio que Juan tiene en mente, el testimonio que Juan tiene en su corazón, es el testimonio acerca de su Hijo Jesucristo. Toda la carta, de principio a fin, tiene que ver con el Hijo de Dios. En el verso 6, miren el verso 6, 5, 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y ahí está el Verbo. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, para Juan, la palabra testimonio tiene su peso, tiene su valor en este pasaje. El testimonio que Juan tiene en mente tiene que ver con Jesús, como el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús que vino mediante agua y sangre. Todo tiene que ver con la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los mentirosos, porque los falsos profetas, los anticristos, precisamente, ya lo hemos dicho varias veces, ellos en el capítulo 2, versículo 22, ellos niegan que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea el Hijo amado de Dios. Por eso
el testimonio que vamos a escuchar en esta noche, el testimonio del Padre, el testimonio del propio Hijo, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de la sangre, el testimonio del bautismo, proclaman, testifican a Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que con este entendimiento acerca del testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, vamos a analizar nuestro pasaje. Comenzamos con el versículo 6, por favor. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y es interesante por cómo comienza el versículo 6, este es Jesucristo. ¿Por qué es interesante? Porque en el capítulo 5, versículo 1, miren el 5.1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y en el versículo 5.5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para Juan, Jesús, capítulo 5, verso 1, para Juan Jesús es el Cristo. Para Juan, capítulo 5, verso 5, Jesús es el Hijo de Dios. Y para que la cosa quede clarita y no haya malentendimiento y no haya mala comprensión, Juan dice inmediatamente, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Y en el verso 6, este es Jesucristo. Estoy hablando de Jesucristo, porque para Juan, Jesucristo, Jesús es el Cristo, para Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Y comienza el verso 6, este es Jesucristo. Recuerden, Juan no separa a Jesús del Cristo. Los anticristos, miren el 2.22, por favor, 2.22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los anticristos niegan, separan. Para ellos Jesús es humano, pero ellos no creen que el Jesús humano sea el ungido, sea el Cristo, sea el Mesías, sea el enviado, el Hijo de Dios. Para Juan, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, y por eso para Juan no separa el concepto Jesús-Cristo, no lo separa. Miren el capítulo 1 de nuevo, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. No se puede tener comunión con el Padre si no se tiene comunión con Jesucristo. Miren el capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo. Ahí está. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está de nuevo. Y capítulo 3, versículo 23, este es el mandamiento que aparece en la primera carta de Juan. Si hay un mandamiento que usted debe guardar, si hay un mandamiento que yo debo guardar y atesorar en el corazón y atesorar en la mente, es el nombre de Jesucristo. Miren el capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos, que confiemos, que dependamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Para Juan,
creer en el nombre de Jesucristo es un mandamiento que la iglesia debe atesorar, que la iglesia debe guardar. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que debemos guardar en 1 de Juan? Que creamos que Jesús es el Cristo, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este punto es importantísimo para que cuando estudiemos el pecado de muerte. Miren el capítulo 5, versículo 13. 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y nuevamente, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se dieron cuenta? Para Juan, para los apóstoles, para el Padre, para el Espíritu Santo, en toda la carta es importante que nosotros creamos y que nosotros confesemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Volvamos al capítulo 5, verso 6, por favor. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y anoten en sus libretas, anoten en sus apuntes la palabra vino. Este es Jesucristo que vino. Para Juan, la primera aparición, la primera manifestación de Dios en la persona de Jesucristo tiene mucha, pero mucha importancia, porque Dios se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Este Jesucristo que vino, para Juan, la manifestación del verbo tiene mucho, pero mucho valor. Miren el capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Juan capítulo 1, 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Ahí está. Y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Ahí está la manifestación de Dios hecho carne y habitando entre nosotros, y los apóstoles lo oyeron, lo vieron, lo palparon y contemplaron al verbo de Dios. Capítulo 3, verso 5, 3, 5. Estoy en la frase Jesucristo vino. Estoy en la frase vino. Para Juan, la manifestación de Dios hecho carne es importante en esta carta. Y en el Evangelio de Juan la vamos a ver una y otra vez, que Dios envió a su Hijo al mundo. Capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció. Ahí está. Jesucristo vino. Jesucristo apareció. Y Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció. Ahí está la palabra de nuevo. Para esto se manifestó, para esto vino, para quitar nuestro pecado, para destruir, para deshacer las obras del diablo. ¿Se dieron cuenta?
Jesucristo vino. Capítulo 5, versículo 20, 5:20, pero sabemos, 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahí está. Jesucristo se manifestó, Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados, Jesucristo apareció para destruir las obras del diablo, Jesucristo vino, Jesucristo apareció, Jesucristo vino para mostrarnos y darnos a conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Son detalles importantes en la carta. La manifestación de Dios, la aparición del Dios invisible, de que Dios envió a su Hijo al mundo. Son conceptos, son ideas importantísimas para nuestra fe, para nuestra misión, para nuestra confianza. Volvamos al capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y repite el concepto, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Uno debería preguntarse qué significa que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Algunas personas creen que Juan está hablando de los sacramentos que practicamos los cristianos, el agua representando el bautismo y la sangre representando a la cena del Señor. Pero no podría ser, porque el texto bíblico aquí dice que Jesucristo vino. Y nosotros no podríamos pensar que Jesús vino o se manifestó o apareció mediante el bautismo y la cena del Señor. Otras personas interpretan, y yo respeto estas interpretaciones, por si acaso, no juzgo a nadie. Otros interpretan esta frase que Jesucristo vino mediante agua y sangre, es una referencia al agua y a la sangre que salió del costado de Jesús. ¿Se acuerdan cuando el soldado tiró la lanza y atravesó el costado de Jesús y salió agua y sangre? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, por los hermanitos que no se acuerdan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, volvemos inmediatamente para acá, el Evangelio de Juan 19, verso 34. Y muchos creen que lo que Juan está diciendo, que Jesucristo vino mediante agua y sangre, tiene que ser lo que dice este versículo. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así que por este versículo hay hermanitos que piensan, que entienden que Jesús vino mediante agua y sangre, es una referencia a este versículo cuando el soldado atravesó con una lanza el costado de Jesús y salió sangre y agua del costado de Jesús. No es mi entendimiento, por si acaso, porque el texto en Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, dice que Jesús vino. Mira el versículo 6. Este es Jesucristo que vino, y este punto de la primera manifestación de Jesucristo en carne es, como he dicho, es muy importante para Juan. Entonces, del costado de Jesús salió agua y sangre, pero el texto dice que Jesús vino mediante agua y sangre, no que salió del costado agua y sangre. El texto nuestro de primera de Juan 5, 6, este Jesucristo que vino, que apareció, que se manifestó mediante agua y sangre. Entonces, Juan relaciona el agua con la sangre
con la venida, con la aparición, con la manifestación del Hijo de Dios. Y debo recordar un poquito a todos ustedes, hermanos míos, que en el primer siglo, en el año 80, cuando se estaba escribiendo la primera carta de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, habían opositores, habían enemigos del Evangelio de Jesús. Juan los llama a ellos anticristo, falsos maestros, falsos profetas, engañadores. Estos anticristos que aparecen en la primera carta de Juan, ellos creían que el Cristo divino y celestial descendió sobre el Jesús terrenal en el momento del bautismo. Cuando Jesús estaba en el bautismo, bautizándose por Juan, ahí descendió el Cristo divino, el ungido de Dios, el Cristo celestial. Pero estos opositores dicen también que el Cristo abandonó al Jesús terrenal cuando éste murió en la cruz. Por tanto, para los engañadores, para los falsos Cristos, para los falsos maestros, el Jesús terrenal fue el que murió en la cruz, pero no murió el Cristo, el Hijo y eterno divino de Dios. Ellos niegan que Jesús terrenal sea el Cristo celestial. Los opositores sostenían que en el bautismo el Cristo descendió sobre Jesús. Eso es lo que decían los opositores, pero para Juan no. Para Juan, el apóstol, el que lo oyó, el que lo vio, el que lo palpó, el que lo contempló, para Juan, Jesús, antes de ser bautizado, ya era el Cristo. Lo que descendió sobre Jesús en el bautismo fue el Espíritu Santo. Esto es muy importante, que tengamos un buen entendimiento de quién realmente es Jesús, al que oyeron, al que vieron, al que palparon y al que tocaron los apóstoles. Por eso Juan, en toda su carta, para él, Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios verdadero que se manifestó y se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, volvamos al capítulo 5, verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. En mi entendimiento del pasaje, Juan está hablando de una experiencia histórica por la cual Jesús pasó antes de venir al mundo. Por mi entendimiento, el agua debe ser una referencia al bautismo, donde el Padre dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, cuando Juan dice, este es Jesucristo que vino mediante agua, tiene que ser una referencia al bautismo, donde el Padre dio testimonio de su Hijo Jesucristo, donde también descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y la sangre debe ser una referencia a la muerte, al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, en mi entendimiento, Jesucristo vino, Jesucristo apareció, Jesucristo se manifestó mediante agua a través del bautismo y sangre por su crucifixión, por su muerte, por el derramamiento de su sangre en la cruz. Juan quiere enfatizar que la persona que descendió al Jordán para ser bautizado por el Bautista es Jesucristo, y no solamente Jesús humano y terrenal, sino también el Cristo divino y eterno. Juan afirma que Jesucristo vino mediante agua y sangre. ¿Fue verdaderamente bautizado?
y murió verdaderamente en la cruz. Por eso hay una repetición. Las repeticiones significan que los apóstoles quieren comunicar algo. Y es importante, hermanitos. Miren el 6 de nuevo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y aquí está la repetición. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y en el versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Se dieron cuenta? Para Juan, todo lo que el apóstol Juan ha dicho sobre Jesús en esta carta, todo, se podría derrumbar si el que vino al mundo, el que se manifestó, el que apareció y murió por nuestro pecado, no es Jesucristo, el Hijo de Dios. Repito el concepto. Todo lo que Juan ha dicho sobre Jesús en esta carta, que es eterno, que es divino, que es Dios, que es creador, que es antes de todas las cosas, podría derrumbarse, nuestra fe podría ser vana, si el que se manifestó y vieron los apóstoles, y oyeron los apóstoles, y contemplaron los apóstoles, si el que se manifestó, el que vino a este mundo y murió por nuestro pecado, si esa persona que se manifestó y que vino no es Jesucristo, el Hijo de Dios, no es el Cristo, entonces hemos perdido toda esperanza. No tenemos salvación, no tendríamos vida eterna, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. La enseñanza de Juan en toda la carta es que Jesús murió por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Por eso en el capítulo 1, verso 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso en el capítulo 2, Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso el capítulo 3, versículo 5 dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Por eso el capítulo 3, versículo 8 dice que Jesús apareció para destruir o deshacer las obras del diablo. Es importante la manifestación del Hijo de Dios. Y es importante el propósito por el cual Jesucristo se manifestó y se hizo carne y vino mediante agua y sangre. Si Jesús no es el Cristo, si Jesús no es el Hijo de Dios, que los herejes se están negando, entonces la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, no tendría ningún valor, no tendría ninguna importancia para usted, para mí y para el mundo entero. ¿Se entiende? Por supuesto. Por supuesto que son cosas importantísimas para que tu fe sea una fe verdadera, para que tu fe esté fundamentada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo vino mediante agua y sangre. En el bautismo es el lugar donde el cristiano tiene contacto con la sangre de Jesucristo. ¿Lo sabía usted? Es en el bautismo donde el cristiano tiene contacto con la sangre de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Ananías le dijo a Pablo en Hechos 22, verso 16? Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por supuesto. Es en el bautismo donde tenemos contacto con la sangre de Jesucristo que limpia todo pecado. Tenemos contacto con la sangre de Cristo, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Juan nos recuerda en este capítulo 5, versículo 6, que Jesucristo vino mediante agua y sangre.
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, refiriéndose el agua a la experiencia que Jesús tuvo que pasar a través del bautismo, y la sangre una referencia al sacrificio en la cruz, donde derramó su sangre no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Amén. Los opositores, los anticristos, no negaban al Jesús humano que fue bautizado y que murió, pero ellos creían que este Jesús humano que fue bautizado y que fue muerto, ese Jesús no es el Cristo, no es el Hijo de Dios, no puede ser el Dios encarnado. Por eso en el capítulo 4, versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo. Repito, los anticristos no negaban al Jesús humano, al Jesús terrenal, a ese Jesús que fue bautizado en el Jordán, ese Jesús que murió en la cruz. Lo que ellos niegan, que ese Jesús que fue bautizado en el Jordán y que murió en la cruz, ese Jesús humano no es el Cristo, no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser el Dios encarnado. Eso es lo que están negando a ellos. Además, Juan, en el capítulo 5, versículo 6, termina diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Estoy en primera de Juan 5, 6. El Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio únicamente, exclusivamente, de Jesús como el Cristo, de Jesús como el Hijo de Dios. Miren el capítulo 4, versículo 2. 4, versículo 2. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, nos hace proclamar, nos hace confesar, nos hace testificar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Uno de los propósitos que el Padre haya enviado al Espíritu Santo a este mundo no es solamente convencer al mundo de pecado, no solamente para ayudarnos, para guiarnos, para recordarnos todas las cosas, sino el Padre envió al Espíritu Santo con el propósito de que el Espíritu Santo diera testimonio acerca de Jesucristo. Mira el Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 15, por favor. Versículo 26. El Evangelio de Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo dará testimonio acerca de Jesucristo. Hablará de Jesucristo, proclamará a Jesucristo. Juan dice que el Espíritu Santo es un testigo, es una persona que da testimonio de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Mira el capítulo 16, versículo 13. Ahí mismo en el Evangelio, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él,
el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él me glorificará porque tomará de lo mío, Dios os hará saber. El Espíritu Santo cuando venga me glorificará, dará testimonio de mí, hablará de mí, me exaltará a mí, dice Jesús. Juan dice que el Espíritu Santo es un testigo, porque el Espíritu es la verdad. Se puede confiar en el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo habla la verdad acerca de quién es Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y Él da testimonio, y Él glorifica, y Él anuncia, y dice, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo. ¡Wow! Tenemos el testimonio del Espíritu. Lo que no queda muy claro en la carta, cómo el Espíritu Santo de verdad da testimonio de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Podríamos pensar que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, que el Espíritu Santo proclama a Jesús, que el Espíritu Santo confiesa a Jesucristo a través de los apóstoles. Porque los apóstoles comienzan en el capítulo 1 testificando, proclamando y anunciando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. También podríamos pensar que el Espíritu Santo da testimonio por la unción que los cristianos hemos recibido, por el testimonio de la verdad escrita. Me explico. Me parece a mí que el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo a través de las páginas escritas del Nuevo Testamento, a través de los escritos apostólicos y a través de la proclamación de los apóstoles. Cuando los apóstoles predicaron a Jesús, cuando los apóstoles escribieron acerca de Jesús, lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo de la verdad. Entonces me parece a mí que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús cuando los apóstoles comenzaron a predicar, a anunciar y a testificar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Además, el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús a través de los escritos que encontramos en el Nuevo Testamento. Amén. Miren el capítulo 4, cómo el Espíritu Santo da testimonio. Capítulo 4, verso 2. En esto conoces el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Me parece a mí que el Espíritu Santo da testimonio también cuando usted y cuando yo confesamos, proclamamos, testificamos y anunciamos al mundo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo. ¡Wow! El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Capítulo 5, verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. He estado conversando todo el mes de diciembre casi, y parte del mes de enero, con Pablito, con el Chamito, con Danielito, sobre este versículo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los comentaristas eruditos de la Biblia, la mayoría de ellos dicen que este texto no se encuentra en los textos originales del griego, del primer siglo. Y algunas versiones de la Biblia, si usted lee otras versiones de la Biblia, el versículo 7 no aparece. Y si aparece, aparece remarcado con comillas. Y yo le decía a mis hijos, ¿cómo puedo yo explicar y comprobar de que este versículo no aparece en los textos originales del griego? Eso podría traer confusión a los discípulos del Señor.
porque si después leyera otro versículo, ¿cómo voy a estar seguro que el otro versículo aparece o no aparece en los textos originales del griego? Entonces comencé a orar a Dios. Comencé a pedir sabiduría, comencé a pedir entendimiento, que me ayudara el Señor para dar alguna explicación sobre el versículo 7. Y la explicación y en el entendimiento que pude llegar fue este. Aunque el texto de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, no esté registrado en los textos originales griegos, sí está en los textos del cuarto siglo o quinto siglo. Aún así, tenemos el texto del Evangelio de Juan. Tenemos el texto de otros libros del Nuevo Testamento donde el Padre, donde el Hijo y donde el Espíritu Santo dan testimonio acerca de Jesús. Esté el versículo 7 o no esté en los textos originales del griego, no cambia la doctrina, no cambia la enseñanza de que el Padre dio testimonio del Hijo, el Hijo dio testimonio de él mismo y el Espíritu Santo dio testimonio del Hijo. Y los tres testimonios concuerdan, porque estos tres son uno. Miren, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Capítulo 5, por favor. Versículo 31. Versículo 31. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 31, por favor. Jesús está hablando. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista en el capítulo 1, verso 7, también dio testimonio acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombres alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús no recibe testimonio de hombre alguno, porque Él es Dios. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Las obras que hago dan testimonio de mí. Miren el 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el Evangelio, el Padre da testimonio del Hijo, el Hijo da testimonio de él mismo y el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. El Bautista da testimonio de Jesús, las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, las obras que Jesús hizo también dan testimonio de él. Entonces, tres son los que dan testimonio en la tierra, en el cielo: el Padre, el Verbo y el Hijo. Y los tres son uno. Entonces, que aparezca o no aparezca el texto en el texto original griego, no cambia la doctrina, no cambia la enseñanza, no cambia el concepto. Porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, el Padre sí da testimonio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo sí da testimonio de él mismo. Y el Espíritu Santo fue enviado para dar testimonio y para glorificar al Hijo de Dios. Las Escrituras también dan testimonio de Jesús. Las obras que Jesús realizó también hablan acerca de Jesús.
Así que sigamos adelante. Tenemos el testimonio del Padre, tenemos el testimonio del Hijo, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, tenemos el testimonio de las obras, tenemos el testimonio de las Escrituras. Capítulo 5, verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, ya lo dijimos, el agua y la sangre. El agua y la sangre también dan testimonio acerca de Jesús. El agua, una referencia al bautismo; la sangre, una referencia a la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. Y estos 3 concuerdan. Si alguien pregunta en el verso 8 qué significa agua y sangre, la respuesta es obvia. Lo mismo que significó en el versículo 6, también significa en el versículo 8. Sangre y agua, o agua y sangre, es una clara referencia a la experiencia que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo en el bautismo, y a la experiencia de Jesús en su crucifixión derramando su sangre en la cruz. El bautismo y la sangre. El agua y la sangre aparecen en el Antiguo Testamento como elementos de purificación y elementos de redención. En el Nuevo Testamento, el agua también es un elemento de purificación, y la sangre en la cruz es un elemento de redención. Estos 3 testigos concuerdan, versículo 8. Y es interesante para mí que los 3 testigos en los juicios contra Jesucristo no estaban de acuerdo, pero el Espíritu, el agua y la sangre sí están de acuerdo. Anoche hablaba con mis hijos Chamo, Pablo e Israel, y decíamos, si en la ley de Moisés el testimonio de 2 o 3 testigos era válido, era cierto, era confiable, ¿cuánto más el testimonio del Padre, el testimonio de Jesucristo, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de la sangre, el testimonio del bautismo, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de las obras de Dios? 7 ya tenemos. El testimonio de Juan el Bautista. No son ya 2 o 3 testigos. Ya tenemos 8 testigos que dicen que Jesús es el Cristo, dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Wow. Es interesante también que en el versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu. Recuerden que el Espíritu fue enviado para dar testimonio de Jesucristo a través de los apóstoles, para dar testimonio de Jesucristo a través de las Escrituras y a través de la predicación. Ahora bien, si la actividad de testificar o de dar testimonio es una actividad de una persona o de las personas, entonces aquí hay una evidencia de que el Espíritu Santo no es una fuente de poder, no es, el Espíritu Santo es una personalidad. Si las personas pueden dar testimonio y el Espíritu Santo está dando testimonio, entonces el Espíritu Santo es una persona como los hombres, en el sentido de que da testimonio, de que puede hablar, de que puede testificar, de que puede proclamar. Entonces el Espíritu Santo es una persona, y decimos que es la tercera persona de la deidad de Dios. 3 son los que dan testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu. Pero, mire lo que dice ahora el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Tenemos el testimonio del agua, tenemos el testimonio de la sangre, tenemos el testimonio del Espíritu Santo,
Y detrás de estos testimonios tenemos el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, si en la ley de Moisés se aceptaba, se creía, se confiaba en el testimonio de 2 o 3 testigos, en el testimonio de los hombres, con mayor razón, con mayor confianza, con mayor seguridad, deberíamos recibir el testimonio de Dios acerca de su propio Hijo. El testimonio de Dios tiene más valor, tiene más importancia, tiene más credibilidad que el testimonio de los hombres. Es Dios quien ha dado testimonio acerca de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan de la transfiguración cuando apareció Moisés y Elías y los cubrió una nube? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oí. Tenemos el testimonio de los hombres, pero mayor que el testimonio de los hombres es el testimonio de Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El propósito de testificar o dar testimonio, tanto del agua, la sangre y el Espíritu de Dios mismo, es para crear fe. Miren el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Te diste cuenta la repetición de la frase creer? Mira el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído. ¿Se dieron cuenta? El testimonio del agua, el testimonio de la sangre, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de Dios, tienen como propósito crear fe en Jesucristo. Cuando Juan el Bautista predicaba y daba testimonio de Jesús, lo hizo con el propósito para que todos creyesen en él, para que todos creyesen en él. El libro del Evangelio de Juan fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De hecho, aquí en el capítulo 5, versículo 13, miren, 5:13 de nuevo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, el testimonio de la sangre, el testimonio del agua, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de las obras, el testimonio del Bautista, es para crear fe, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y tiene el testimonio en sí mismo puede ser una referencia a la convicción, a la seguridad, a la confianza que tú tienes, que yo tengo en mi corazón, que Jesús es el Cristo,
la confianza de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador de mi vida, es el Señor de mi vida, es el que me rescató, es el que perdonó mi pecado, es el que me limpió de todo mi pecado. El cristiano tiene el testimonio en sí mismo. ¿O acaso no arde tu corazón al pensar que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu Cristo, es tu Dios, es tu Señor, es tu Redentor, el quien perdonó todos tus pecados, el que limpió todos tus pecados con la sangre derramada en la cruz? ¿No arde tu corazón cuando piensas en eso? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El testimonio es que estoy convencido en mi corazón. Tengo seguridad en mi corazón. Tengo certeza en mi alma de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador, es el Redentor. Él es mi Rey, Él es mi majestad, Él es mi Dios, Él es mi alfa, Él es mi omega, Él es mi principio, Él es mi fin, Él es el primero, Él es el postrero, Él es el Hijo bendito de Dios. El cristiano tiene el testimonio en sí mismo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Se acuerdan en el capítulo 1, verso 10, que los anticristos insultaron a Dios llamándolo mentiroso? Cuando los anticristos dijeron, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, porque Dios ha dicho que todos han pecado. Aquí también. Los anticristos, al negar que Jesús es el Cristo, al negar que Jesús es el Hijo de Dios, al negar que Jesús es el Salvador del mundo, los anticristos, al negar que Jesús es el Hijo de Dios, están llamando mentiroso a Dios, porque Dios ha testificado, porque Dios ha dado testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos míos, no aceptar, no creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es tratar a Dios de mentiroso. Mira lo que dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el testimonio que Dios ha dicho acerca de su Hijo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No aceptar el testimonio de Dios acerca de Jesucristo es tratar a Dios de mentiroso. Hermano, aparece 2 veces la palabra no creer. Miren el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído. El que no cree, porque no ha creído. Hermanos míos, la incredulidad es el mayor pecado de la humanidad. La incredulidad es lo que va a llevar al mundo a la perdición y a la condenación eterna. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan capítulo 3? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios.
¿Recuerdan ustedes que uno de los propósitos por qué Dios envía al Espíritu Santo al mundo? Jesús dijo allá en Juan 16 que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado del mundo, el pecado número uno del mundo, es no aceptar, es no creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El pecado del mundo es no aceptar, es no creer que Jesús sea el Cristo, el Hijo amado de Dios. Tengo que decir también que es imposible que Dios pueda mentir. Dios no miente. Hay dos cosas que son inmutables, que es imposible que Dios pueda mentir. Los mentirosos son los falsos maestros, son los anticristos. Dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas, son mentirosos. Dicen conocer a Dios, pero no guardan sus mandamientos, son mentirosos. Dicen creer en Jesús, pero niegan que sea el Cristo, el Hijo de Dios, son mentirosos. Dicen amar a Dios, pero odian a los hermanos, son mentirosos. Los únicos mentirosos en primera de Juan son los falsos maestros, los falsos profetas, los anticristos. Pero Dios no, imposible que Dios mienta. Versículo 11. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando los creyentes respondemos al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, los cristianos recibimos la vida eterna. Dios nos ha prometido, Dios nos ha dado vida eterna. Miren el capítulo 2, verso 25, por favor. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Miren el capítulo 5, verso 13. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos ha dado la vida eterna. Es su promesa. Es su promesa. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo y aceptamos a Jesús y recibimos a Jesucristo y nos entregamos a Jesús y creímos en el Hijo de Dios, Dios nos dio la vida eterna. Cuando Jesucristo se manifestó y se hizo carne, fue para darnos vida eterna. Hermanos, la promesa que Dios te ha dado a ti, la promesa que Dios me ha dado a mí, la promesa de la vida eterna. Subraya esto, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Subraya estos versículos, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, está hablando Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 44, 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 47.
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 58. Verso 58. Verso 54 primero, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 58, ahora sí, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, el que cree en mí, vivirá eternamente, eternamente. Dios nos ha dado la promesa de la vida eterna. ¿Crees tú en la promesa de la vida eterna? Capítulo 5 de Juan. Volvamos a la carta, por favor. Volvamos a la carta. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Versículo 12. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, el que aceptó al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios, el que rechaza al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesús es el verbo de vida. Él es el agua viva en el Evangelio. Él es el pan de vida. Él es la resurrección y la vida, hermanos míos. El Hijo de Dios es el camino, la verdad y la vida. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Hermano, tener al Hijo, creer en el Hijo, aceptar al Hijo, confiar en el Hijo, depender del Hijo de Dios, es tener la vida eterna. Él vino a darnos vida y una vida en abundancia. La vida eterna comienza cuando conocemos al Dios verdadero y conocemos a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan en la oración sacerdotal? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso, hermanos míos, cuando una hermanita, cuando un hermanito muere en Cristo, es bienaventurado. Bienaventurados los que mueren en el Señor. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Cuando una hermanita, cuando un hermanito va en camino a un cementerio, va un camino a un entierro, yo digo siempre, no van camino hacia la muerte, van camino hacia la vida eterna, a estar con el Padre, a estar con el Hijo, a estar allá en la presencia de Dios, porque para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero estar con Jesucristo es muchísimo mejor. Amén, hermanitos. Quiero terminar, hermano Alejandro Cuellar. ¿Puede mostrar, por favor, lo que he preparado para mis hermanitos sobre el tema del testimonio? Hermano Alejandro Cuellar, por favor. ¿Ok? El testimonio de Juan. Voy a dejarle esto aquí. Usted puede sacarle alguna foto o se las podemos enviar por correo electrónico, por WhatsApp. Haga usted un estudio acerca del Evangelio de Juan, acerca del testimonio.
usted va a encontrar el testimonio de Juan el Bautista. Usted va a encontrar el testimonio del Padre. Va a encontrar el testimonio de Cristo mismo. Va a encontrar el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué más? El testimonio de las Escrituras. El testimonio de las obras de Jesús. El testimonio de los apóstoles. El testimonio de la mujer samaritana. El testimonio de la multitud. Amados hermanos, para Juan, el tema del testimonio es muy, pero muy serio. Juan quiere que nos comprometamos con el testimonio acerca de Jesús. Si somos seguidores de Jesús, si estamos comprometidos con Jesús, si hemos creído en Jesús como el Cristo, así como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, como las Escrituras, como los apóstoles, como el Bautista, usted también y yo también debemos dar testimonio, debemos anunciar, debemos testificar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo. Yo te quiero invitar a que des testimonio, no de ti, no de mí, sino que des testimonio y en este testimonio puedas exaltar, puedas glorificar, puedas anunciar, puedas testificar acerca de Jesús. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo. La pregunta que tengo es, si el Padre da testimonio del Hijo, si el Espíritu Santo da testimonio del Hijo, si el Bautista dio testimonio del Hijo, si las obras que Jesús hizo dieron testimonio del Hijo de Dios, si los apóstoles anunciaron y dieron testimonio de Jesucristo, si la mujer samaritana dio testimonio de Jesús, si las multitudes dieron testimonio de Jesús, el soldado dio testimonio de Jesús. Iglesia de Cristo, ¿estamos nosotros dando testimonio de Jesús? ¿Estamos anunciando que Jesús es el Cristo? ¿Estamos proclamando que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Estamos anunciando que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Crees tú? Confiesa a Jesucristo. Anuncia a Jesucristo. Comprométete con el testimonio de Dios que dio acerca de su Hijo. Comprometámonos con este testimonio. Digámosles a todos que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y si lo aceptan a Jesús y si creen en Jesús, van a tener la vida eterna. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja. El único anuncio que hacemos la oración primero, de ahí voy a dar un anuncio, por favor, Alejandro. Que Dios me los bendiga, hermanito, que Dios me los cuide.